Números 11:30 dice: por fe cayeron los muros de la ciudad de Jericó, después que los israelitas marcharon alrededor de ellos durante 7 días. Los desafíos que Dios pone en la vida de un cristiano muchas veces demandan un paso de fe. Y justamente es lo que quiero que reflexionemos hoy, pensando en Josué en la toma de Jericó. Frente a varios desafíos que el pueblo de Israel tenía, el en tomar o entrar a la tierra de Jericó era uno de los más complicados, porque era una ciudad fortificada, una ciudad cerrada con grandes muros y a la cual era casi imposible llegar. Sin embargo, la victoria que los israelitas van a obtener en esta batalla es para darle gloria a Dios y no para que se vean ellos lo que eran capaces con sus estrategias militares. Muchas veces Dios en nuestra vida nos pone desafíos importantes, cosas que nosotros tenemos que llegar o que conquistar, como por ejemplo cuando luchamos con algún pecado o luchamos con alguna situación de nuestro carácter. Sin embargo, conseguir esa victoria es algo que lo vamos a lograr solamente con la ayuda de Dios y no con nuestras propias fuerzas. Como te decía, el pueblo de Israel ahora enfrenta una importante lucha, un obstáculo que lo ven casi imposible de poder solucionar. Esa es la ciudad que Dios les había prometido. Desde que salieron de la esclavitud en Egipto, Dios les había dicho que les va a entregar la tierra prometida. Y ahora, 40 años más tarde, están a las puertas de esta ciudad. Pero parece imposible poder entrar a ella porque está totalmente resguardada. Las puertas están cerradas y la gente de adentro está preparada para permitir o para no permitir que nadie tome esa ciudad. Sin embargo, Dios les dijo que Él les va a dar la victoria y es la promesa de Dios lo que les da la fortaleza para salir adelante. Entonces vemos a Josué animando al pueblo a mantenerse firme en la confianza de lo que Dios les había llamado a hacer. Josué capítulo 6, verso 1 dice: nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué: yo te he entregado Jericó, con su rey y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza, cada uno con una trompeta de cuero de carnero, y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad. Como nosotros podemos ver, fue Dios el que decidió darle la victoria a Josué. Y el estratega militar aquí es Dios mismo, no Josué ni la tropa israelita. Pero para que ellos puedan darse cuenta de eso, tienen que obedecer a Dios. Y es una estrategia muy poco convencional. Es más, para ellos seguramente les pareció algo totalmente ilógico e incluso ridículo, porque tenían una ciudad grande, amurallada y muy firme al frente, y lo que empiezan a hacer es a dar vueltas alrededor de la ciudad. Durante 7 días, una vuelta alrededor de la ciudad. Como te digo, algo que para ellos no tenía mucha lógica. Sin embargo, por su confianza en Dios y por la fe, deciden hacerlo. Incluso para la gente de Jericó debió haberles parecido totalmente ridículo. En primera instancia se asustaron viendo que viene un ejército a rodearlos, pero luego les habrán parecido que no tenía sentido y se habrán burlado de ellos porque había gente dando vueltas alrededor de la ciudad. Pero lo que los israelitas hacían era obedecer a Dios y poner a Dios en el centro de toda la situación. Según la orden de Dios, los sacerdotes tenían que ir llevando el arca de la alianza. Adelante iban un grupo de levitas con trompetas. Es decir, haz de cuenta que para tomar una ciudad y para ir a un ejército muy grande, tú vas con el grupo de alabanza de la iglesia y el pastor detrás. Era algo que no tenía mucho sentido. Sin embargo, a través de esta estrategia estaban poniendo a Dios primero, porque Él era el centro. El arca de la alianza representaba la presencia misma de Dios con su pueblo. Y es quien va primero, rodeada de
los levitas, rodeada de quienes iban con las trompetas, que significaba que estaban dando gloria a Dios y abriéndole paso. Empiezan a dar vueltas alrededor de la ciudad. Un día, otro día, 7 días. El séptimo día tienen que dar 7 vueltas seguidas. Y acabado ese tiempo, tocan la trompeta y entonces empieza a temblar y los muros de la ciudad caen. El pueblo de Israel entra y conquista esa ciudad. Como tú ves, es una de esas historias en las que nosotros podemos decir, no se trata de la estrategia militar ni de la intervención humana, sino que se trata de Dios obrando a través de su pueblo. Ahora, en nuestra época no vivimos este tipo de guerras, ni tampoco Dios nos llama a estar peleando unos contra otros. Nuestra guerra es espiritual y nosotros somos desafiados a conquistar esas bendiciones que Dios nos ha dado, que son el vencer el pecado, el crecer espiritualmente, el tener estas bendiciones que Dios nos quiere dar, como por ejemplo una familia completamente entregada a Dios, como por ejemplo una vida que dé gloria a Dios y no que esté enfocada en sí mismo. Pero ¿cómo conquistar estos desafíos que Dios nos ha dado? Esa victoria, por ejemplo, sobre el pecado, sobre una adicción o sobre nuestro carácter, que a veces resulta ser impulsivo y hacernos más daño. Pues tenemos que hacer lo que hicieron los israelitas. Primero, poner a Dios por delante. Segundo, obedecer a Dios. Lo que Él nos llame a hacer, tenemos que tener la disposición de hacerlo, aunque no nos parezca lógico. Jericó representa cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Esas murallas de Jericó representa el que nosotros le decimos al Señor, yo hago las cosas a mi manera, vivo mi vida a mi manera y no te necesito a ti. Y ponemos murallas. Esa ciudad que estaba llena de pecado representa en nuestra vida cuando permitimos que el pecado entre a ella, cuando permitimos que el resentimiento se vuelva amargura en nuestro corazón, cuando permitimos que el pecado sea algo cotidiano en nuestra vida y entonces nosotros decidamos actuar a nuestra manera, sin obedecer a Dios y sin que nos importe nuestro prójimo. Ese tipo de maldad, ese tipo de pecado que está en nuestras vidas, pues representa a esta ciudad de Jericó, una ciudad donde había mucho pecado, una ciudad que estaba amurallada en su arrogancia y en su manera de hacer las cosas. Pero entonces Dios empieza a obrar y da la victoria a Israel, no porque Israel se lo merecía, sino porque Dios así lo quiso. Hubo también en esta ciudad quienes se salvaron, como Rahab, una prostituta que decidió obedecer a Dios y decidió rendirse a Dios y ayudar a las personas de Israel. Y por lo tanto, pues, ella no pereció en la caída de estos muros, sino que fue salvada. Y si tú ves más adelante, incluso la encontramos como parte de la genealogía de Jesús, a pesar de que era una mujer pagana y encima prostituta. Pero vemos que la misericordia de Dios es tan grande que Él no ve género o no ve raza, sino el corazón de la persona. Pero volviendo a esta ciudad de Jericó, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender? Pues primero que tenemos que permitir que Dios sea lo primero en nuestra vida. Para poder vencer cualquier batalla que Dios ponga en nosotros, necesitamos decirle, Señor, tú eres lo primero. Así que en esta situación que te está preocupando, en este problema que tienes, pues busca un momento en este día para ponerte de rodillas delante del Señor y decir, Señor, te entrego este problema. Después, ten tu corazón dispuesto a obedecer lo que Dios te pide. Si Dios te pide que perdones, perdona. Si Dios te pide que ames a una persona, a pesar de que no se lo merezca, pues obedécelo. Si Dios te pide que cedas, ten tu corazón dispuesto a hacer lo que Dios te ha llamado. Si Dios te pide evangelizar, abre tu boca y evangeliza, porque en la obediencia encontrarás la bendición y porque esos pasos de fe no necesitamos ver el final para nosotros creerle a Dios, sino que necesitamos dar esos pasos confiados de que Dios tiene el control. Por último, pues, recuerda que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Y necesitamos equiparnos espiritualmente para luchar. Necesitamos darle la gloria a Dios en nuestra vida y necesitamos tenerle a Dios primero al frente para poder obtener la victoria. Que el Señor te bendiga.